Bueno, para los que no nos conocemos, mi nombre es Felipe Jaramillo Parra, soy médico veterinario con una línea de trabajo que es conformación y biomecánica. De lo que vamos a hablar hoy es el resultado de un proyecto de investigación que se hizo en conjunto con Fedequinas, el CES, y la charla, pues como yo la tengo aquí denominada, es conformación, morfología, biomecánica y planes de mejoramiento genético del caballo criollo colombiano. O en términos más castizos, ay, espérenme un segundito. Ok, así o me avisan. O en términos más castizos, ¿cuál es el fenotipo, las características fenotípicas de un caballo de alta competencia? La charla está diseñada que a medida que vamos avanzando se van respondiendo como ciertas inquietudes que pueden ir surgiendo. Entonces, pues yo les recomendaría que de pronto si tienen una inquietud muy prematuramente, 2, 3 o 4 diapositivas más adelante se van a aclarar. Sin embargo, si persiste, pues la pueden hacer y con gusto se les responde. Listo, ahora sí. La charla de nosotros entonces tiene introducción, un tema que es morfología básica, morfología avanzada, morfometría y ya un tema de mejoramiento genético. Espero que les guste, es un trabajo que se hizo pues con bastante esmero y ojalá les sea útil porque la idea de nosotros de hacer investigación es generar información útil para el gremio en el tema pues cotidiano. Bueno, entonces antes de iniciar, lo que nosotros hicimos fue tomar o utilizar medidas avaladas por la FEI, Federación Ecuestre Internacional, y la FAO. Son medidas y estándares raciales que se han utilizado en múltiples razas. Lo que nosotros queríamos hacer inicialmente era ver cómo se enmarca el caballo criollo colombiano dentro de las diferentes razas y qué características específicas tiene tiene la raza de nosotros. Vamos a hablar entonces como de ciertos aspectos preliminares para que nos contextualicemos y lo primero que siempre sale en esta charla es fenotipo, o sea, ¿qué entienden o qué relacionan la palabra fenotipo? Pues ustedes, no sé si alguien quiera como decirlo, pues con qué normalmente lo relaciona. Están muy callados. Entonces, comúnmente y en las ferias de nosotros se relaciona con la belleza y la estética del ejemplar. O sea, en las ferias por lo general se dice, es un caballo que tiene buen fenotipo, pero ahí queda un vacío porque ¿qué es un buen fenotipo? ¿Es un gusto personal? ¿Es funcional esa característica física? ¿Es deseable o es indeseable? Entonces el fenotipo, pues la explicación como más textual es la expresión o la manifestación del genotipo en función de determinado ambiente. ¿Eso qué quiere decir? Que es la manifestación del trabajo genético que hemos venido haciendo hace X cantidad de años y cómo el caballo la expresa y cómo la ha expresado en función del ambiente en el que lo hemos creado, que eso ya entraría dentro de un tema que se llama epigenética. Por lo tanto, limitar la palabra fenotipo simplemente a su relación con la estética descarta variables iniciales de un plan de mejoramiento genético. A lo que voy es que el fenotipo va mucho más allá de la belleza o la estética de un ejemplar, va con la funcionalidad y con la capacidad deportiva que pueda tener este. Para que entonces no nos asustemos, la primera premisa que sale es no existe caballo perfecto. En ninguna raza, modalidad o modalidad ecuestre hay un caballo perfecto. Siempre hay algo que se puede mejorar, siempre hay un caballo que de pronto le falta, por decirlo así, el centavo para el peso, y eso es normal, eso es simplemente para que nosotros botemos el miedo de que si alguien nos dice que nuestro caballo tiene una condición que no es ideal o un defecto, pues no alterarnos por eso. De eso se trata pues el trabajo de mejoramiento genético. Es una apreciación subjetiva y entonces acá diríamos nosotros cuál es el caballo perfecto de los criollos colombianos por modalidades, y puede que el caballo que me parezca a mí que es como el ideal de una de las modalidades, puede que para otra persona no lo sea porque, no sé, le falta alzada, le falta garbo, le falta, de pronto el color no es el indicado para sus gustos. Entonces, ¿eso qué significa? Que existen múltiples opciones morfológicas y genéticas
para lograr el ejemplar. Ok, bueno, sí es obligatorio. Entonces, ya después de la tercera premisa, es que no existe conocimiento genético, es una tarea constante, porque lo que de pronto queremos mejorar hoy no se transmite, entonces siempre debemos ir trabajando para lograr ese mejoramiento. Entonces, durante esta charla en ningún momento vamos a dejar de lado las genéticas, sino que por el contrario quiero decir de que la genética, la conformación, la morfología y la biomecánica siempre estarán relacionados con la nutrición y con el manejo. Acá pongo 3 ejemplos de 3 estudios diferentes en los que, por ejemplo, en el primero miden nutrición y relación con la calidad del paso en animales de doma clásica. En el 2005 comparan la nutrición y su relación con el temperamento del potro durante periodos de tensión, cómo se comportan esos potros cuando son destetados o cuando se empiezan a amansar y son animales de pronto bien nutridos versus animales no tan bien nutridos, alimentados, y características de versus conductas de caballo estabulado. O sea que el resumen de esto es de que no podemos dejar de lado, o la conformación no deja de lado en ningún momento a la genética y mucho menos al manejo. Ahora sí, entonces iniciemos, vamos con morfología básica. ¿Por qué se llama morfología básica? Porque le permite hacer un acercamiento preliminar de las aptitudes deportivas del ejemplar. Morfología básica en la medida que lo puede hacer cualquier persona que sea un poquito más curiosa, no tiene, digamos, que una gran dificultad realizarla. Hay que tener claro la edad del ejemplar. La idea es de hacer estas aproximaciones en ejemplares mayores de 36 meses, de hacer esa evaluación que sea en una superficie plana, ojalá que tenga buena disposición de luz, y el sexo del ejemplar que estamos evaluando, porque hay características que son variables o que cambian en machos y hembras. Entonces, para iniciar con esto, no sé quiénes han oído hablar del centro de gravedad del caballo. Del centro de gravedad es de donde nosotros vamos a desprender toda una evaluación fenotípica y funcional de ese caballo. Si no lo habían tenido o nunca habían escuchado el centro de gravedad, es el lugar donde se concentra toda la fuerza gravitatoria de la Tierra en el cuerpo del caballo. Ustedes lo ven aquí un poquitico más adelante de la mitad del cuerpo del caballo. Entonces, para que me entiendan este concepto, si el cuerpo del caballo fuera esta regla, el centro de gravedad sería la mitad de la regla. Entonces sería el punto donde se le facilita al caballo trasladar un peso exógeno o ajeno al de él. ¿Qué es lo que pasa? El centro de gravedad no nos queda en la mitad del caballo porque obviamente el cuello y la cabeza lo trasladan un poquito hacia adelante. Cuando nosotros tenemos claro eso, significa que los miembros anteriores soportan entre el 60 y el 65% del peso corporal, y los miembros posteriores, que son propulsores, entre el 40 y el 35% de su peso. ¿Por qué es importante tener en cuenta el centro de gravedad del caballo? Porque es el punto donde a él se le va a facilitar ejecutar su deporte o la labor requerida de una manera más cómoda. Entonces acá hago un comparativo de por qué, si nosotros analizamos jinetes de otras modalidades o de otras disciplinas, pese a que son ejercicios diferentes, siempre se respeta el centro de gravedad del caballo. De este punto hay un estudio muy bonito en el que se dice que, por ejemplo, para un caballo es más fácil saltar con un bulto de 50 kilos un obstáculo, porque él lo mueve, ese bulto no le genera cierto efecto negativo, que si se le ponen los mismos 50 kilos de un jinete que no está respetando su centro de gravedad. Entonces hago esta anotación porque muchas veces nosotros ensillamos en lugares que de pronto no son los ideales, por percepciones erróneas, desafortunadamente, y empezamos a irrespetar el centro de gravedad del caballo. Nosotros estamos criando deportistas, y como entrenadores, como criadores de deportistas, tenemos es que potenciar sus habilidades y no ser una carga para el caballo. Entonces, cuando ya nosotros sabemos la importancia del centro de gravedad del caballo, la primera aproximación que uno hace es balance corporal del caballo. Se divide en dos, vertical y horizontal.
La idea es de que entonces con este tipo de trazos, que ya les voy a decir, podemos ver la proporcionalidad del cuerpo de ese caballo y las implicaciones que puede tener. Entonces, trazando, se llama balance vertical porque la línea que nosotros usamos imaginaria para dividir el caballo es vertical, utilizando una en el punto más alto de la cruz y otra a la entrada de la grupa, dividimos el caballo en 3 secciones. Lo ideal es que un caballo bien balanceado verticalmente tenga una porción 1, 2 y 3 simétricas, parecidas o proporcionales. En la medida en que no se respetan esas características o que el caballo no hereda esa proporcionalidad, va a tener ciertas porciones del cuerpo sobrecargadas o ciertas porciones del cuerpo realizando trabajo ineficiente. Les decía lo del centro de gravedad, porque por ejemplo para un caballo que es de la porción 3 más angosto que de la 2 y la 1, va a ser mucho más difícil tener un manejo de posteriores. O si por el contrario la zona 1 es mucho más grande, es un caballo que está soportando todavía más peso en esos miembros. Entonces, lo que les decía, un caballo bien parado en una superficie plana, simplemente trazan esas líneas imaginarias y ustedes pueden ir viendo qué características hay. La segunda o el segundo trazo que nosotros hacemos es horizontal, es una línea imaginaria que va por la zona más ventral del pecho y entonces nos divide el caballo en dos secciones, desde el punto más alto de la cruz hasta la parte de la cincha y de la cincha al piso. La norma general utilizada en la mayoría de las razas es de que un caballo debe tener una proporción similar entre el punto A y B y el B y C. Nosotros en el trabajo pudimos demostrar que los caballos colombianos con ciertas características específicas tienen una variación en este balance. Más adelante se los mostraré. Después de que ya nosotros tenemos el balance del caballo, entramos a ver la forma geométrica y no sé si alguno se ha preguntado o a alguno le habían dicho que su caballo podía ser cuadrado o rectangular y de pronto ese tipo de clasificación tiene interacciones. Entonces lo que nosotros hacemos cuando evaluamos la forma geométrica es mirar la proporción entre alzada y la longitud corporal. Si ese caballo tiene mayores proporciones hacia la longitud corporal, es un caballo que se denomina rectangular. Aquí depende mucho el perfil zootécnico, la modalidad del caballo que se esté evaluando. En salto y en carreras, los caballos rectangulares son ideales, son más apetecidos, porque si nosotros entendiéramos el cuerpo de esos caballos como un resorte, estos caballos son más eficientes para lograr un salto más alto o una zancada más amplia. En caballos colombianos, digamos de que no tenemos como esa característica, durante el trabajo de nosotros encontramos caballos cuadrados, encontramos caballos rectangulares, encontramos animales pues con buenos rendimientos. Sin embargo, pues la población con la que nosotros trabajamos, que fueron 400 caballos del ranking de Fedequinas, 20 caballos fuera de concurso, alrededor de 20 madres importantes, o sea, de todos los caballos sobresalientes, encontramos de que habían más caballos rectangulares que cuadrados. La diferencia sí la encontramos de pronto en el fino sí encontramos caballos más cuadrados, se los explicaré pues un poquitico más adelante. Cuando ya nosotros sabemos el balance, la forma o la forma geométrica del caballo, empezamos con la orientación. Entonces, ¿es en su caballo la cruz más alta que la grupa o pasa todo lo contrario? La relación de esa o la orientación los denominan caballos en ascenso y en descenso. Los caballos en ascenso son estos que tienen pues la cruz más alta, a ellos se les facilita trasladar su centro de gravedad hacia los miembros posteriores. Los caballos que son en descenso, por el contrario, se les dificulta muchísimo más esta labor. Entonces estos caballos, por ejemplo, en diagonal, en laterales o en caballos como el fino, son caballos que se endosan, son caballos que a veces tienen esa dificultad para manejar los posteriores. Nosotros, y yo me incluyo también a veces como criador, siempre decimos que de pronto la culpa es del montador, es que el montador no puede con esto y a veces ignoramos que también el caballo tiene
tiene unas características anatómicas que no juegan a favor de él. Entonces, a medida en que uno va comprendiendo esas características de su caballo, también uno relaciona el porqué de su movimiento, y si uno tiene claro por qué su caballo tiene estas características y esa es la razón de su movimiento, podría entrar a buscar ejemplares que sean candidatos idóneos para mejorar esas características. Dentro del tema pues de morfología básica, ya entonces nosotros evaluaríamos el caballo, que lo que hace es estudiar la alineación y el conjunto del sistema óseo y la musculatura de ese caballo. Yo sé que muchos aquí hemos tenido contacto con ese tema y el más cotidiano es del que siempre nos hablan pues los herreros, que a veces ellos dicen es que tienen unas líneas de aplomos deficientes o eficientes. Para nosotros, o por lo menos para mí, es supremamente importante ese tema de aplomos porque no solo radica en una estética, sino en la funcionalidad de desplazamiento del ejemplar. Voy aquí a mostrarles, a ver si nos sale. Miren esta yegua de frente y entonces ustedes pueden ver, por ejemplo, cómo esa yegua se cruza, tiene un aleteo de miembros anteriores, un aleteo de miembros posteriores. La yegua, sin embargo, tiene buenos resultados en competencia, pero entonces uno entraría a ver, o yo les preguntaría cómo creen que o qué trabajo va a tener que hacer esa yegua para realizar un giro en una prueba de un 8. Entonces uno desde las gradas dice o ve un 8 amplio y uno cree que de pronto es falta de entrenamiento, y no, estamos jugando con una característica anatómica del ejemplar. Si ya hablaríamos pues de mejoras, pues obviamente uno buscaría un caballo que tuviera unas mejores líneas de aplomos. Es simplemente, les pongo el video para poder relacionar de que un animal no se mueve así porque sí. Entonces, si ya uno va a profundidad con la estructura de esta yegua, se encontrará pues con temas deficientes. Esa es la primera parte de morfología básica. Les dije, cualquier persona la puede utilizar, es un poquitico de sentido común. Es un sitio plano, animales mayores de 36 meses y a uno ya le da como cierta percepción. Cuando uno habla de morfología avanzada es porque ya entonces empezamos a utilizar variables numéricas, son un poquitico más específicas, se usan sobre todo en diagnosis raciales o en estandarización de razas. Son medidas que le permiten a una agremiación estandarizar sus animales o una población y ver dentro de qué grupos se enmarcan. Entonces, de esa categorización, nosotros, pues, esta no es una parte como tan romántica, ya la de biomecánica sí. Entonces, les diríamos que los caballos colombianos, dentro de esa clasificación por peso, son caballos geométricos, son caballos de un peso intermedio. Son caballos dolicomorfos, eso significa que los caballos tienen proporciones de longitud o de largo predominantes o superiores que las de ancho, que no pasarían en este tipo de caballos que son los braquimorfos o en algunos casos de estos. Y entonces, dentro de ese grupo también entran los mesomorfos, que son los caballos que guardan equilibrio. Lo que les digo, esta parte no tan romántica es la que Fede Quinas le interesaba ver como raza, cómo son los caballos de nosotros. Hay algunos pues que sí nos interesan. De igual manera entonces uno puede caracterizar la cara de los caballos en braquicéfalos, mesocéfalos, dolicocéfalos, y entonces aquí cuando nosotros hicimos ese promedio con los caballos de nosotros, encontramos que son caballos dolicocéfalos. Pongo el ejemplo pues del perro porque es como el más evidente, son caballos que tienen rostros largos, no muy anchos. Empezamos a ver también la proporcionalidad. Durante la charla pues van a ver cómo de pronto se toma la medida, todo va con fórmula. Entonces, mirando la alzada y la longitud corporal, nosotros podemos analizar si ese caballo específicamente tiene más relación hacia el alto o hacia el largo del cuerpo. Los caballos de nosotros, y por eso les decía, son caballos rectangulares. Encontramos que en su inmensa mayoría superan por largo la longitud de la alzada del caballo, y aparte esta medida también nos permite saber la superficie corporal del caballo. O sea, nosotros es multiplicando la alzada por la longitud podemos saber qué superficie corporal
tiene este caballo. Ténganlo presente porque más adelante cuando evaluemos espalda les voy a decir entonces para qué servía este tema pues de silueta corporal. Otro de los índices que nosotros analizamos es el dactilotorácico. Ese nos permite, nos permite saber cuál es la densidad ósea de ese tipo de caballos. Los caballos de nosotros en las 4 modalidades fueron caballos de huesos gruesos, o sea, son caballos que tienen facilidad para soportar cierta carga, cierto tipo de trabajo y no están tan predispuestos a las lesiones. Esos caballos que por ejemplo tienen índices bajos, sus huesos son más delgados, son más livianos y tienden a ser caballos altos. En ese rango de caballos encontraríamos caballos PSI. Ya cuando nosotros en este índice que es la profundidad relativa del tórax, acá lo que se evalúa es qué tan musculado y qué tan desarrollado está la región torácica del caballo y su relación con los miembros. Entonces aquí es como un clic para los primeros. No sé quiénes buscan velocidad en sus caballos. Entonces yo creo que está de moda. Cuando un caballo tiene un buen desarrollo del diámetro dorsoesternal comparado con sus miembros, es un caballo que también tiene su centro de gravedad cercano al piso. Aquí pongo pues como el ejemplo. Entonces, en un momentico me decían, yo he visto caballos muy altos, pero que tienen buena velocidad. Entonces, en este momento yo le digo, hay que ver la proporcionalidad que tiene ese caballo. No va a ser lo mismo un caballo que tenga una buena alzada con un buen desarrollo del tórax a un caballo que de pronto tenga la misma alzada con un pobre desarrollo del tórax. Entonces es una característica y si ustedes de pronto se fijan esos caballos, digo yo, sobresalientes que se les quedan en la memoria a las personas, son muchas veces, sobre todo en el fino y en la trocha, son caballos de una alzada moderada, casi que baja, pero con un desarrollo del tórax impresionante. Y si ustedes les ven los miembros, son cortititicos. En ningún momento este trabajo dice que hay que sacrificar la alzada buscando velocidad. No, por el contrario, hay que mirar cómo cumplir con la alzada, que es un estándar de raza, pero que hay 2 tipos de formas. Entonces, si usted está buscando velocidad, ya sabe que candidatos idóneos son caballos que le demuestren ese tipo de características. Esta misma revisión era la del balance horizontal, si ustedes ven, del punto A al punto B y del punto B al punto C, pero si se quiere ser más específico, pues se utiliza la fórmula. Otra de las características que nosotros pues, podemos evaluar es el peso, compacidad o peso relativo de los caballos. Utilizando el peso y la alzada, podemos saber si esos caballos son pesados, compactos o livianos. Esta medida lo que busca es relacionar la longitud, la profundidad y el alto de los caballos. Dentro de nuestro estudio encontramos que los finos son caballos livianos, pese a que visualmente son muy parecidos con los trochadores, que eso era algo que yo tenía pues como en la mente. Vamos encontrando variaciones entre machos, hembras y entre las diferentes modalidades. Esta es una pues que tenemos aquí que encontramos. La carga de las cañas es una variable que nos permite identificar qué tan capacitado, qué tan idóneos son los miembros de ese caballo para soportar peso. Entonces se compara el perímetro de la caña con el peso corporal y nos indica si ese caballo está o tiene mayores facilidades de soportar su peso, el del jinete o el de la carga. Entonces aquí, por ejemplo, nosotros encontramos de que los machos en todas las modalidades tienen un índice mayor de carga de las cañas. O sea, los machos tienen esa capacidad intrínseca en ellos de soportar un mayor peso. Y acá este es un dato interesante y yo creo que a veces es un poquito álgido y es la capacidad de carga del dorso. O sea, nosotros estamos criando caballos y son deportistas y cuántas veces hemos pensado cuál es el peso ideal o máximo que debería soportar un caballo de nosotros en una competencia. Yo les decía al principio de que la idea no es ser un impedimento para el caballo, sino que por el contrario ser un factor que le ayude. Entonces, después de que nosotros utilizamos la fórmula, encontramos que caballos criollos colombianos debería su peso máximo en el dorso oscilar entre los 108 y los 112 kilos de peso. Ya ahí entonces tendríamos que ver
cuánto pesa uno como jinete, cuánto pesan los aperos, la cantidad de tiempo, y esa es la parte de deporte. Alguien que ya estadísticamente esté por encima de esto está dando ventajas en una competencia porque está sobrepasando las capacidades deportivas de los caballos. Y yo creo que ya estamos sacando esta partecita de morfología básica. Es el índice pelviano que nos permite relacionar el ancho de la grupa con la longitud. Entonces aquí encontramos pues que los caballos de nosotros tienen grupas anchas para su cuerpo, pero aquí encontramos algo todavía más interesante, y es que en todas las hembras encontramos un índice pelviano superior al de los machos, o sea que las hembras tienen pelvis más anchas que los machos. Obviamente es una característica positiva y deseada en la mayoría de los animales, y obviamente está relacionado también pues con ese trabajo de parto, de dar a luz. Entonces, lo que les venía diciendo, mostramos variaciones en la carga de las cañas de los ejemplares, mostramos diferencias en la pelvis. Entonces así vamos entendiendo los caballos de nosotros como raza y los pudimos ir comparando con otros tipos de raza. Después de esta parte pues venimos a lo que es morfometría. Morfometría, lo que la palabra dice, es la medida de un hueso, una articulación, y cómo se puede relacionar esto con el movimiento. Esta es la parte más romántica porque podemos entonces, o lo que hicimos fue comparar la eficiencia deportiva de un caballo versus su anatomía. Entonces aquí les voy a poner como un video. Este es el software con el que yo trabajo. Vamos a ver si nos carga. El programa se llama Quintic. La idea de cuando nosotros hicimos esa evaluación es de que era una evaluación que no fuera subjetiva, no es lo que le parece a Felipe Jaramillo si ese caballo dio más batidas por minuto o no, o es que este es el caballo de pronto del cliente de Felipe Jaramillo, entonces él lo favoreció. No, todos los caballos fueron evaluados con este sistema. Lo que se hace es poner unos marcadores articulares. Algunos son sensores, algunos son puntos, pues pimpones, son referencias anatómicas. De hecho es como la misma tecnología que se usa en las películas, y lo que se hace con este programa es graficar el movimiento que arroja una articulación en específica o el conjunto de 3, 4 o 5 articulaciones. Cuando nosotros hacemos esta relación, entonces obtenemos números. Cuando algo es número es cuantificable, y si es cuantificable es mejorable. Entonces yo he visto ya que en las ferias podemos decir cuántas batidas por minuto lleva ese ejemplar o cuántas dio en la tabla. Lo que nosotros utilizamos fue esta misma tecnología, pero relacionándola con el tamaño de una espalda, con el tamaño de una caña, con la longitud de una cuartilla, con el peso del caballo. Entonces, con todas esas variaciones nosotros decíamos, bueno, ¿qué valores numéricos nos dio este caballo? Los videos pues obviamente no eran así caminando. Este es como un ejemplo de una de las yeguas que se revisó. Ya pues entonces en la revisión se hacen alrededor de 5 pasones hacia la derecha, 5 pasones hacia la izquierda, en velocidad pues o montada la yegua, pero con la cámara a nosotros o a mí me quedan los videos en alta velocidad. O sea, esta yegua fue grabada a 25 cuadros por segundo. Los videos que se utilizaron para ese trabajo quedaban a 240. La idea era optimizar la velocidad de captura del ojo. Entonces, ¿qué utilizamos con eso? La extensión, flexión de los nudos, la velocidad de esas articulaciones durante el paso y la simetría que manejaba ese ejemplar. Todo esto se puede obtener en la medida en que tenemos números y en la medida en que es comparable. En el tema de movimiento, porque parte de este trabajo era estandarizar o calificar el movimiento del caballo criollo colombiano, no tanto como se hace de bípedos diagonales, bípedos laterales, sino que era ya un tema de hablar de longitud en centímetros, elevación en metros, en grados, era hacer algo específico. Entonces utilizamos pues para eso flexión de carpos, flexión de corvas, codo, rodilla, longitud de zancada. El software a la hora de la verdad es el socio numérico pues que hace como todo este trabajo. Las características de movimiento pues ya están como documentadas,
en las que pues aquí como una parte, no sé, ustedes qué piensen, cuál es el caballo que da más batidas por minuto, si son los trochadores o los finos. A nosotros como institución, pues siempre, o bueno, yo no soy institución, pero siempre nos habían dicho que el fino es el que arroja más batidas, el de la cadencia rápida. Nosotros demostramos de que ya no es así, ya es diferente esa característica. Y adicional, este sí es un video que está en 240 cuadros por segundo. Ahí se puede ver pues la diferencia. Entonces miramos factores predisponentes a lesiones. Nosotros cuantificamos el número de caballos con lesiones activos en competencia y miren por ejemplo la pisada del ejemplar comparada con los miembros anteriores. Para lo que sirve el programa es identificar si por ejemplo esta pisada en pinza responde a un caballo que tenga un dolor, una manifestación de un dolor, o es un tema que podemos ir trabajando con aplomos. Lo que les digo, aquí el tema de la charla no es hablar del movimiento que encontramos con caballos en competencia, sino que identificar ese tipo de características y de pronto ver qué podemos hacer a futuro con ellos. Entonces, en la parte morfométrica, lo que nosotros hicimos fue un comparativo de miembros anteriores, evaluamos la longitud del cuello, la amplitud de la garganta, la cruz, la espalda, el pecho, el hombro y la longitud de los miembros. Cada característica tiene su implicación con el movimiento, depende del criador, de lo que busque y entonces habrán candidatos idóneos para ello. Entonces el cuello, su función es el balancín que le permite al caballo, pues aparte de comunicar la boca con el jinete, también le ayuda a liberar la carga y le ayuda a liberar las cargas que lleva el dorso en el momento del trabajo. No sé si ustedes alguna vez se han puesto a pensar si su caballo es de cuello largo o corto. Por lo general, o dice la literatura, que los caballos de cuello largo son preferibles en deporte porque les permite a los caballos tener mayor propulsión al salto y longitud de zancadas. La longitud del cuello pues se hace comparando el largo del cuello con el largo del dorso. Entonces ya con los caballos colombianos, si esa relación es mayor a 1, su caballo tiene un cuello largo. Si es igual a 1, es un caballo con un cuello proporcional, y si es inferior a 1, es un caballo de cuello corto. También dice la literatura que este tipo de caballos son los que nosotros conoceríamos como los caballos de pulso, o sea, ese caballo que se le monta de pronto cualquier persona y no es tan fácil calibrarlo, y que estos caballos de cuello corto, como tienen ese contacto boca-jinete, es un contacto menor, es el caballo que se puede montar de pronto cualquier persona y mantiene cierto sostenimiento. La mayoría de los caballos de nosotros son de cuello corto, al fin y al cabo nosotros decimos que son caballos de silla, hay algunas variaciones. Yo miro aquí un segundito. Entonces, se evalúa también la garganta en la que miramos cuando esa garganta es amplia, es gruesa, que interfiere con la posición de la cabeza del caballo, que interfiere pues con la capacidad de respiratoria. Evaluamos también pues la base del cuello y la región dorsal, estas pues partes como muy estéticas que nos relacionamos pues con movimiento. Acá siguiendo entonces en ese orden, no sé cuántos se han fijado en la cruz de su caballo y no sé qué tipo de cruz de caballo les gusta. A mí antes de este trabajo me parecía que esos caballos que no se les veía la cruz se veía eso hermoso y eran los caballos que a mí me gustaban, me parece que son muy estéticos. Entonces resulta de que la cruz es supremamente importante porque no solo nos da la posición de la silla, sino que también la podemos categorizar y relacionar con el soporte que esa cruz le va a dar al dorso del caballo. Entonces hay tres grupos, una cruz pequeña, corta, media y larga. La verdad los caballos de nosotros se enmarcaron sobre todo en este grupo de caballos con cruces largas y les voy a mostrar por qué es interesante. La cruz, como les acabo de decir, es la que le da el soporte al dorso y le permite y le ayuda al dorsal largo a descansar. ¿Eso qué significa? Que una cruz larga o prominente tiene un mayor efecto de palanca. En ese momento el gusto personal mío estético de que no se viera la cruz está totalmente obsoleto, porque esos caballos entonces podemos pensar de que tienen padecimientos a lordosis y que esa función de palanca no funciona muy bien.
pero los caballos de nosotros son proporcionales, los caballos colombianos no son de extremos, porque entonces alguien va a decir, bueno, busquemos caballos con cruces muy largas. El problema cuando la cruz de un caballo es supremamente larga y de pronto tiene un dorso pequeño, es de que el centro de gravedad del caballo ya se nos está yendo entonces hacia atrás, por eso hablamos de la proporcionalidad. ¿Y qué pasa si por ejemplo es una cruz muy corta y un dorso supremamente largo? Esa es la típica yegua que a mí me vendían hace mucho tiempo y me decían, mire lo larga que es hermosa. Y yo, pucha, pues sí es linda, pero ya sé que no es tan funcional. Entonces, a ver si... no. Entonces es como para que tengamos en cuenta que son factores que de pronto se nos pueden estar pasando por alto. Hay animales que tienen cruces muy prominentes y eso es pues algo, como decía, hay animales que por ejemplo tienen dorsos muy largos y su método natural de compensación son cruces largas. Entonces son caballos que compiten y ellos funcionan, pero ahí venimos, ¿qué pasa cuando a ese caballo o a esa yegua le ponemos una yegua, a ese caballo le ponemos una yegua de una cruz corta y de un dorso muy largo? Tal vez entonces estamos fijando una característica que no es tan deseable. Luego ya tenemos el cuello, la cruz, iniciamos con la espalda, entonces aquí les decía lo del tema de silueta corporal, evaluando la superficie que abarca el cuerpo de este caballo, nosotros podemos evaluar la superficie específica de la espalda y así saber si ese caballo tiene una espalda grande, mediana o corta. Lo tenemos ya con grande a pequeña, lo tenemos entonces con porcentaje y si se acuerdan de lo que hablábamos de balance, entonces pues no queremos un caballo de pronto que tenga una espalda pequeña, sino de que queremos un caballo que tenga una espalda ojalá entre ligeramente grande y grande, sin llegar pues a los excesos, porque lo que les decía se traslada el centro de gravedad hacia la zona 1 del caballo. Pero entonces acá encontramos otras medidas que son bastante interesantes. Esta es la medida de la escápula de los caballos. Entonces, uno que busca en una espalda de un caballo, si nosotros estamos hablando de diagonales, queremos que este ángulo de apertura de la escápula sea amplio, porque es que en el diagonal estamos buscando elevación de miembros, ¿cierto? En cambio, en el caballo fino, que es otra diferencia, nosotros queremos que esta escápula sea cerrada, porque en él estamos buscando pulimento. Entonces, esas características cuando están inversas, de pronto tenemos un caballo diagonal que no eleva, y tenemos de pronto un caballo fino que tiene esa libertad para avanzar. Hay otra forma de buscar menor elevación de miembros que ya se las voy a comentar, pero aparte de eso encontramos un valor súper interesante y es que sobre todo en los caballos finos, encontramos este dato en las 4 modalidades, pero en los caballos finos encontramos que esos caballos que tienen una escápula inferior al tamaño promedio nos ejecutan más batidas por minuto. O sea que en caballos finos buscamos escápulas cortas, recuerden, sin sacrificar alzada, sin sacrificar pues como el estándar inicial, pero entonces esta es una característica deseable y que lo pudimos demostrar con números. Luego entonces ya hablaríamos de la longitud de miembros. Acá hago como un paralelo de ejemplares rápidos y ejemplares lentos. Entonces los ejemplares rápidos son aquellos que su longitud de miembros es corta y tienen un desarrollo del perímetro torácico amplio. Aquí entonces tenemos un promedio, este viene siendo la caña de ese caballo de las diferentes modalidades, y aquellos caballos que no respetan esa interacción, sino que por el contrario son caballos largos de miembros y de poco desarrollo muscular de esta zona, son caballos que no nos están ejecutando tantas batidas. En diagonales encontramos de los dos tipos de caballos. Entonces, si nos extrapolamos de pronto a una finca, a un criadero, decimos, pucha, ¿qué pasa cuando mi yegua de pronto tiene las características fenotípicas de un ejemplar lento? Busco el caballo contrario y miramos a ver qué pasa, o de pronto esa yegua es la que nos funciona con un diagonal compuesto. De eso no hay estudio, no sabemos cómo funciona, simplemente dimos el primer paso de categorizarlos. Esta medida es supremamente interesante porque cuando usted busca que su caballo tenga potencia en la pisada y comodidad en el paso,
caballos que no respeten este rango tienen mayores dificultades y encontramos caballos, sobre todo en estas dos modalidades, que tienen las cañas aún más pequeñas que el rango promedio y esos caballos coincidencialmente son los que se han relacionado con mayor potencia en la pisada en esas dos modalidades. Entonces, otra de las características deseables dentro de esos ejemplares serían caballos de cañas cortas y de pronto antebrazos largos, no tener la relación al contrario. También medimos las cuartillas. Cuartillas son un indicador deportivo enorme, no se alcanzan a imaginar el efecto que puede tener una buena cuartilla, una cuartilla promedio o una cuartilla larga y una cuartilla corta. Ese es el promedio de competencia, porque fueron animales de competencia que nosotros manejamos o que nosotros pues tabulamos, pero tuvimos la oportunidad, a ver si aquí sale, no, tuvimos la oportunidad de demostrar que esos caballos que tienen cuartillas largas en estas tres modalidades tienen menor elevación de miembros. O sea que la cuartilla larga es una característica poco deseable en términos generales en todos los caballos, pero en los diagonales de nosotros afecta aún más el movimiento. Son caballos entonces, que tienen poca elevación o que tienen esa característica poco deseable. Adicional a esto, con el tema de morfometría, con el tema de análisis de movimiento, demostramos que los caballos que tienen cuartillas más pequeñas realizan mayores ángulos de extensión del nudo cuando apoyan. ¿Eso qué significa? Imaginémonos que la cuartilla es un resorte. Si el resorte es largo y nosotros lo extendemos, de pronto no va tan lejos, o si lo entendemos como un arco, esa flecha no va tan lejos. Pero si es un arco corto, el cual nosotros logramos extender más, esa flecha nos va mucho más lejos. Entonces nosotros demostramos que los caballos que tenían unas cuartillas pequeñas eran más eficientes en eso. No solo nos dan mayores batidas por minuto, sino que también nos pueden dar mayor elevación. Entonces es un factor, pues, por eso les digo, bastante importante al momento de evaluar caballos. Ya cuando nosotros sacamos la parte anterior del caballo, pues llegamos a la sección intermedia, que nos va pues desde el final de la cruz hasta el punto más alto de la grupa. Aquí en Colombia tenemos pocos datos. En términos generales buscamos que la sección intermedia o el dorso sea recto, fuerte y flexible. Puede disminuir o potenciar las capacidades deportivas de los caballos. La idea entonces siempre en las cuatro modalidades es que el dorso sea compacto y proporcional. Si su yegua o su caballo es largo, pues ojalá que sea largo de las tres porciones, la 1, la 2 y la 3. Pero si es una yegua o un caballo muy largo de dorso, nosotros entonces ya vamos a saber que esa traslación del centro de gravedad, que también se le va a dificultar de pronto o el tema de manejo de posteriores y que puede ser un factor predisponente al desarrollo de lordosis. Como lo habíamos hablado, pues afortunadamente los caballos de nosotros, o por lo menos ese grupo de estudio, eran caballos que tenían cruces fuertes, entonces que soportaban ese tema. Ya finalizando entonces, llegamos a los miembros posteriores y acá nosotros, estas son características que se hablan mucho en los juzgamientos: potencia, velocidad, elevación. O sea que en términos generales los caballos son dos, casi que tres en uno, porque nosotros les pedimos características de muchas de las razas de caballos, ya les voy a explicar por qué, sin embargo las cumplen. Entonces lo primero es grupa, en la que nosotros podemos evaluar la orientación de esa grupa. Esta es una grupa pues horizontal. Este tipo de caballos se caracterizan por no tener un mayor manejo o flexión de posteriores. Grupas con una ligera caída o ligeramente oblicuas, está en grados, y grupas ya oblicuas o caídas, que son las grupas que tienen tracción. ¿Por qué les decía que el caballo tiene son tres en uno? Porque nosotros le pedimos al caballo colombiano, que sería este de la mitad, que tenga la belleza y la estética de estos. Mucha gente le gusta pues la grupa redonda, bonita, que tenga la potencia en la pisada o poder de tracción que tenga este, pero que tenga la elevación. Entonces una grupa absurdamente caída o absurdamente recta va a interferir con el juego de palancas que tienen los miembros posteriores, su remetimiento y reunión.
En ese punto de grupa, pues también tuvimos la oportunidad de obviamente medir el fémur. Estas son medidas pues del promedio del caballo, en el que nosotros obtuvimos una correlación positiva entre la flexión de las corvas y la distancia del fémur. ¿Cuál es esa correlación? Que a medida que el caballo tiene un fémur más largo, tiene mayor facilidad de ejecutar mayores ángulos de flexión de esa corva. O sea que caballos con fémures cortos son caballos que de pronto no los vemos con tanta flexión en sus miembros. Por eso les decía al inicio de esta charla, el caballo no es bueno o malo porque sí. El caballo, el fenotipo va hacia la funcionalidad, y entonces miren de qué hemos evaluado cuartillas, cañas, fémur, espalda, pecho, y entonces ahí entendemos por qué tener un caballo extraordinario es tan difícil. O sea, es que tener un caballo es que cumpla con casi la mayoría de las características físicas, y ese es el caballo que nosotros pues dedicamos como a la reproducción. En tibia y corva, pues aquí sí no encontramos mayores correlaciones de movimiento. Lo que sí pudimos fue pues estandarizar cañas posteriores que también tienen relación con la potencia en la pisada. De igual manera, en los miembros posteriores encontramos el mismo resultado que en cuartillas anteriores, su resultado con la elevación de miembros, su resultado con el número de batidas, con los ángulos de flexión. Entonces, lo interesante de este trabajo es comprender de que esos deportistas están llenos de variables numéricas y anatómicas que podemos mejorar o que podemos trabajar. Entonces ya esto va siendo como parte final de la charla. Encontramos caballos ágiles, caballos lentos. El interrogante es qué sucede cuando los cruzamos. Ojalá nosotros tuviéramos pruebas de heredabilidad, de progenie, de ver cómo funcionan esos cruces, qué nos transmiten. Mucha gente dice, eso lo hacen en las vacas. No, en los caballos también los hacen hace muchos años, y los españoles, por ejemplo, tienen un estudio en el que los caballos de hace 100 años tenían un tórax angosto, y ellos se propusieron como caballos de trabajo ampliar ese diámetro del tórax, y tienen una estadística en la que lo lograron, y tienen una estadística en la que los caballos de determinadas descendencias o líneas genéticas lograron hacer ese trabajo de mejoramiento genético. O sea que nosotros digamos de que ya dimos el primer paso de conocer cómo es el caballo colombiano, qué características interfieren, cuáles no. Tendríamos que hereda cada caballo, que eso pues es un trabajo arduo. Acá pongo, por ejemplo, algo que se hizo a pequeña escala, porque esto no tiene representación estadística de lo que se puede hacer. Entonces estas son unas características de la madre. Es una madre importante, es una madre que yo les decía, por ejemplo, miren, la caña de esa yegua es muy inferior al promedio competitivo. En biomecánica, por ejemplo, 0.5 centímetros marcan la diferencia de que un caballo tenga unas condiciones extraordinarias a que de pronto sea un caballo de un promedio competitivo bueno. Miren, por ejemplo, esta yegua también tenía una cuartilla mucho más pequeña que el promedio, sin sacrificar en ningún momento la alzada. De esas 3 crías de la yegua, ninguna heredó esa característica. Son 3 caballos que tienen buenos resultados en competencia. Tampoco encontramos pues como la característica de la caña. Entonces miren de que sí es posible indagar qué transmite o qué se hereda de cada caballo. Aquí sería como bueno decir, el hecho de que un caballo no tenga X medidas morfológicas no significa que él no va a tener un buen desempeño en competencia, porque nosotros hablamos también del arrendamiento, del sostenimiento, del brío, de características de caballo de silla, pero que si son medidas para, o si usted quiere incursionar en un trabajo de mejoramiento genético, es algo que puede tener en cuenta. Si usted, por ejemplo, su yegua está así y usted quiere mejorar la velocidad porque es lo que le gusta, entonces yo le diría, bueno, descartemos caballos que tienen estas mismas condiciones y utilicemos caballos que nos estén manifestando otra condición diferente, a ver si podemos lograr ese tipo de trabajo. Acá, por ejemplo, pongo pues, un caso de éxito que me parece bien interesante, y es que encontramos 2 animales muy similares, absurdamente similares, de diferentes líneas genéticas y de una conformación muy parecida. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando cruzamos medios hermanos? Fijar una característica del caballo que es deseable, ¿cierto? Eso es lo que nosotros hacemos.
¿Y qué tal si nosotros cruzamos caballos que tienen una conformación sobresaliente similar y logramos en esa cría esa dominancia? Entonces, cuartilla, encontramos dos caballos con sus cuartillas inferiores al promedio, o sea, un indicador que nos permite hablar de eficiencia en velocidad. Encontramos en cañas promedio, encontramos un animal con un fémur bastante largo para su modalidad, el otro no me acuerdo cuál es el cuadro del macho o de la hembra, también de un fémur largo, lo mismo en sus miembros anteriores, en sus cañas anteriores también miren cañas de inferior tamaño, y entonces este es un cruce que no vamos a hablar de nombres propios, pero tiene hijos, nietos y bisnietos activos en competencia y son animales que han marcado pauta actualmente. Entonces la idea es de que entiendan, estos por ejemplo no son caballos pequeños, estos no son caballos pequeños, son caballos que superan el mínimo de alzada y pueden manejar buena velocidad. En el tema, algo que también nosotros hicimos es de que evaluamos pues un caballo en el que encontramos un buen balance vertical, horizontal, un tórax supremamente desarrollado, una espalda y una caña relacionadas con la potencia en la pisada, cuartillas mejores que el tamaño promedio, y entonces comparamos sus machos. Y yo, pues, de ese grupo de machos que son significativos, de que hacen ranking fedequinas y que están activos eh, actualmente, los machos no se parecen al papá. Entonces, todos los machos de ese papá los encontramos altos, pesados, con unas cañas más largas, con unas cuartillas más largas, pero las hembras las encontramos igualíticas al papá. Entonces, ¿qué nos lleva a pensar? No tenemos todavía la estadística y es un grupo pequeñito, pero podemos estimar entonces que de pronto de ese caballo en específico son mejores las hembras que los machos. Entonces, en el momento en que se pueda sexar el semen y que sea una práctica habitual, de pronto ya uno puede entrar a descartar qué tipo de semen quiere para, pues, para su criadero. Dentro de este trabajo, entonces, de la parte de movimiento que nosotros hicimos, pues fue identificar la modalidad que más batidas por minuto ejecuta, no son los finos, son los trochadores, encontrar la modalidad con mayor elevación de miembros, esto es álgido cuando hablamos de diagonales compuestos, pero estadísticamente le estamos faltando a una de las características primordiales del movimiento de una de las modalidades en específico, cómo interfiere esa elevación de miembros con la batida por minuto. Encontramos que esas elevaciones de miembros exageradas o ya muy altas en el tema de fin y trocha sí disminuye el tema de batidas por minuto. Encontramos también cómo esos caballos al flexionar el miembro, o este sería el nudo, y mostrarnos la herradura, esos caballos que nos muestran más la herradura cuando elevan el miembro, ejecutan menos batidas en los diagonales. En el fino no ocurre eso, el fino es capaz de mostrar la herradura y seguir con las mismas o un mayor número de batidas. Y el tema de claudicaciones pues consistió en contar esos caballos que mediante análisis de movimiento tenían diferencias angulares de apoyo y marcaban como animales con dolencias. Esa estadística es triste, tendremos que trabajarla a futuro. Y bueno, ya el resumen de toda esta información, o lo que yo hice, es que aparte pues de utilizar las variables numéricas, morfológicas y de movimiento, diseñé un software que a usted le puede permitir identificar esos caballos que tienen las condiciones idóneas y las que usted busca para su yegua. Y también tiene la capacidad de sugerirle caballos que puedan ser potenciales reproductores para su yegua. No tiene que ser el caballo que se gane todas las ferias, eso ya lo hemos venido viendo, observando hace mucho tiempo, de que hay caballos que son potenciales reproductores guardados en las fincas y por el hecho de que no gana las ferias o que no es el gran campeón, no se les ponen animales, y cuando han tenido la oportunidad de mostrar su potencial genético, dicen, bueno, fue pucha, ¿y este de dónde salió? Entonces, dentro de este trabajo encontré varios animales con esas características buenas, ideales, que son potenciales reproductores, entonces por eso diseñé este software
que le va a permitir al gremio en general, al criador, analizar esas variables de estas de las que les acabo de hablar, de movimiento, y tal vez animarse a cruzar sus animales con animales diferentes a los que están activos en competencia. Si quieren, ahorita les muestro un poquitico del software para que vean cómo funciona, y los que quieran entonces vincularse son bienvenidos. Ahorita se los muestro. No sé si alguien tiene. Eh, yo estoy de acuerdo contigo, deberíamos ver cómo afecta el medio ambiente. Yo ahorita les decía, como a modo de chisme, de que para mí era muy diferente el fenotipo de los caballos criados en Cundinamarca a los que yo veía en el valle. Yo les decía, bueno, y es el mismo material genético, hay que ver qué condiciones similares se manejan o cuáles son supremamente diferentes, pero o sea, ojalá pudiéramos hacer eso, porque empezaríamos a aumentar las probabilidades de éxito al cruzar un caballo, que eso es lo que nosotros pues hacemos cuando escogemos un reproductor. Entonces, en ese momento pues no te sabría decir qué estadística se le puede dar a la epigenética, eso ya eso es. Uy. Es que tienes que tener en cuenta que, por ejemplo, pues yo revisé un número limitado de los hijos de la yegua, yo revisé los representativos en competencia, eh, no sé cuántos hijos tenga, no sé con qué reproductores tenga crías nacidas, no sé bajo qué condiciones se estén criando, porque nosotros como criadores estamos blindados a eso. O sea, si ustedes me preguntan a mí lo difícil que fue entrar a las fincas a mirar animales, es una cosa brutal. O sea, llamar y con autorización y decir que esto es en pro del caballo, en pro de los criadores, es muy difícil. No, o sea, por lo menos no tengo una estadística o un ejemplo de un estudio que yo haya leído de qué porcentaje se le atribuye al medio ambiente, a la nutrición y al manejo, desafortunadamente. Entonces, no, eso yo lo hago, eso es parte de mi trabajo. Si quieren, ahorita les muestro como un ejemplo de revisión de análisis de movimiento. Eso sí se hace, lo que hace es comparar los ángulos de extensión de nudos, flexión de miembros, tiempos de apoyo y longitud de zancada, y califica o cuantifica cuál es el miembro que está diferente, porque está extendiendo menos el nudo, porque de pronto está pisando en pinza, porque ese miembro no está avanzando tanto, y te llenas de argumentos para decir, este caballo, este miembro no está trabajando de una manera eficiente. Así se puede hacer, y de hecho así fue que revisamos los caballos con dolencias.
No, porque el criterio de inclusión de ese grupo estudio eran caballos activos en competencia, caballos haciendo puntaje fedequinas. Un caballo que esté arpeando Wirper no te va a estar, no te está haciendo puntaje, entonces, pero si hay mucha literatura sí hay mucha literatura de cómo influye una corva de vaca, un caballo remetido, plantado en sus, pues en ese tipo de enfermedades. ¿Alguien más? Claro, lo que yo les decía, exacto, que sea compensado porque eso le va a facilitar al caballo tirar su centro de gravedad hacia los miembros posteriores. Pero también no nos olvidemos de lo que yo les decía de la proporcionalidad, o sea que los caballos no son de extremos, porque una cruz, como se los dije, de pronto absurdamente alta o absurdamente larga ya nos vas a estar interfiriendo. Pero yo te entiendo y de hecho me hicieron la misma en Bogotá, que si excedía los 10 centímetros del reglamento entonces no entraba. Hay cosas que están por reevaluar, porque yo creo que este es como el primer trabajo en el que uno se sienta juicioso, a ver cómo están los caballos, qué características deseables son. Les digo que es reevaluar por este resultado que nosotros tuvimos en deporte. El rango promedio de dolencias que manejan los caballos están entre el 9 y el 13%, o sea, en deporte, en salto. Yo les puedo asegurar que, y hecho con movimiento, y ese fue un estudio que se hizo en el 2010-2011, nosotros hicimos lo mismo y triplicamos esa cifra. Entonces hay que entrar a reevaluar qué estamos haciendo bien o qué estamos haciendo mal, porque uno triplicar esa cifra es desastroso y si uno se va a comparar, tú ves un caballo olímpico de 14, 15 años, 16 y es un potro. Eso es un potro, eso es un caballo en plena actividad deportiva. Nosotros vemos los caballos de nosotros a esa edad y uno dice, pucha, aquí ya está jubilado. Entonces, por eso te digo, hay que reevaluar las prácticas que de pronto estemos haciendo porque muchos animales no están llegando a tope o muchos se pierden rápido. En Bogotá, por ejemplo, me decían, ¿cuál es el caballo que llega a competencia? ¿Es el mejor o el que ha tenido suerte? Y uno ahí mismo se pregunta, hijo de pucha, porque me decían, el mejor es el que muestran al tiro, es el que lo empiezan temprano, es el que le dan silla, es el que lo afanan y se termina perdiendo. Y de pronto muchas veces el que no ha tenido suerte era el caballo que no mostraba mucho, que no se molestó mucho, que se crió sin tantos factores predisponentes al desarrollo de lesiones y termina siendo un buen caballo. Entonces todavía tenemos una brecha muy grande de qué es lo que es deseable, indeseable y cómo manejarlo. Ahí tenemos, no, eso es el manejo, la nutrición y evaluando esas características. Sí, no, en eso estamos de acuerdo. Cuéntame. Ahí sí ojalá. No, o sea, este trabajo lo terminamos hace relativamente poco. Lo que te digo, la demora es porque entrar a las fincas es muy,
muy difícil. O sea, aquí es una cosa que, que- pero en eso ni siquiera, es que aquí no estamos hablando de defectos. Yo por eso, por eso les decía, no hay caballo perfecto. Y eso es lo que le abre la baraja de reproducción a muchos caballos. Y hay muchas yeguas que no tienen defectos. Entonces, yo pienso que sí se puede hacer evaluaciones ya de genes que manifiesten esas características físicas. Hay que ver qué tan dispuesto está el gremio y el sector a hacerlo, porque eso es, pues, nos toca a todos. Vengan, yo les muestro, es que estoy como... ¿Tú qué me ibas a decir? Las características morfológicas que tienen los caballos con síndrome metabólico y el caballo criollo colombiano, pues que ha sido también sugerido que puede presentar harta prevalencia de este síndrome. Quería ver si de pronto encontró algunos hallazgos de esos morfológicos. Por ejemplo, de pronto ese cuello excesivamente grueso y su relación con el síndrome metabólico de los caballos que nosotros estudiamos, de pronto con esa característica en específico y puntual solo vimos uno, pero la idea de esta revisión es que no fuera invasiva, no le generara dolor y que el propietario pues dejara como mirar el caballo bajo sus condiciones. Entonces te puedo decir que no encontré pues como un grupo significativo que me dijera a mí que pueda haber esta relación. Y no, preguntas surgen muchas y estudios surgen muchos, pero dejar que los revisen y encontrar pues de pronto los fondos para hacerlo es todavía más difícil. Ok, lo que te lo, lo que nosotros, pues, o sea, es que nosotros no nos podíamos ampliar mucho porque hace un mes me dijeron que si no le habíamos hecho densitometría a los huesos, que si no habíamos hecho lo uno. Y yo, hombre, no, el enfoque mío era relacionar esas variables anatómicas con movimiento porque se nos sigue ampliando mucho. Entonces yo pienso de que en la medida en que nosotros tengamos como esa base de datos amplia, podemos ir indagando hasta de pronto hasta qué líneas genéticas nos transmiten eso, pero no tengo información. Si quieren, vengan, les muestro. Ay, ¿qué quieren ver? ¿Cómo se hace movimiento o cómo se hace, o el software, el que quieran? Sí, 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 sí. Entonces, miren, yo lo que hice fue desarrollar, vamos a ver si tenemos internet bueno. La idea es de que este software es abierto al público. El que tenga un caballo bueno, potencial reproductor o yegua donante de embriones, invitadísimo. Es un, es un programa que es abierto al público, que es gratuito y entonces se llama SARA. Yo lo puse así como Sistema Autónomo de Reproducción Asistida. Y ustedes lo que hacen es llenar un formulario con datos básicos de la yegua. La idea es ir ampliando nuestra base de información y lo pueden llenar o calificar con muchas de las variables de conformación de las que hemos hablado. En el momento en que alguien no entienda una variable, simplemente despliega la información y se le amplía. Entonces ustedes pueden ver conformación, aplomos, alzada, pues características básicas. Ya si son más específicos que quieren de pronto evaluar, hacerle una evaluación morfométrica a su caballo, pues lo podemos hacer. Y movimiento. Entonces uno categoriza todas esas variables, no se tiene que hacer todas al mismo, se pueden guardar y acá llegas y le das qué mejoramiento buscas del reproductor. No se puede llenar todo el formulario, la idea es que seleccione máximo 6 características. Yo soy creyente de que un caballo o un reproductor no va a cambiar totalmente una yegua, entonces de que el usuario escoja eh, cuáles son sus características prioritarias a mejorar y cuando ya él tiene claro eso, puede buscar, el, el sistema le hace un barrido y busca,
a ver, se quedó buscando, y busca caballos que tengan esas condiciones. Cuando ya un caballo le arrojan, nunca se recomienda solo un caballo, simplemente también se deja ese espacio a la parte romántica de uno escoger, pero se le hace mención de esos caballos que cumplen con la mayoría de esas características. Entonces, cuando ya aparecen pues los perfiles de los potenciales reproductores, a ustedes o al usuario le va a aparecer un perfil con esta información y en este tipo. Aparecen datos pues básicos que normalmente manejamos, información que quiere incluir el criador, pero también podemos utilizar datos reproductivos de interés para el criador. Entonces así ustedes o el usuario va a poder saber la tasa de preñez que maneja ese caballo, qué número de yeguas se preñaron, qué servicios hay vendidos, podemos saber o van a saber el sexo de las crías, los colores, la distribución, el tipo de yeguas que se han usado. Y si usted de pronto lo convence ese caballo, sencillamente puede acceder a comprar el salto o a comprar el envío. Por ejemplo, en el tema del envío, a mí me parece que es un problema que nosotros muchas veces tenemos de que el veterinario nos confirma que la yegua está para mañana tarde en la noche. Entonces uno tiene que esperarse hasta el otro día de pronto para llamar o para consignar y ver si de pronto tiene suerte. Con este tema en la plataforma es de que usted compra el envío y al propietario o al dueño de ese caballo o al veterinario que esté manejando el caballo le llega la notificación a su correo o a su celular como él lo desee y le hace, le puede apartar ese cupo. O sea, es facilitar y agilizar ese tipo de no es transacciones, no sé, no sé la palabra como específica. Eh, Hay pues como su carro de compras legal. ¿Qué más? Hay veterinarios que de pronto puedan estar pendientes de usted, hay cursos en línea. La idea es de que empecemos de pronto a profesionalizar un poquitico más el tema de cómo estamos manejando reproductores, la información que aquí se exhibe. Obviamente si el propietario autoriza, obviamente es información que se le haga cierto control o cierto manejo, pues no queremos de pronto manejar como informaciones equivocadas para que se favorezca algún caballo en específico. Y lo que les digo, cuando usan el software, también está dispuesto para que haya cupo para las donantes de embriones. Lo que hace un propietario de una yegua donante de embrión es que exhibe las características anatómicas y de movimiento de su yegua, de su donante, y le permite al usuario interactuar con esa yegua y decir, bueno, yo tengo este tipo de yegua, yo buscaría un reproductor de determinadas características y entonces facilita ese canal de comunicación entre el propietario y mirar si ese tipo de embrión ya existe, si hay una cría de ese producto o diseñarlo. Entonces, ese es pues como el trabajo al que le estamos metiendo o este es como el siguiente paso que yo di con el tema de morfología y de conformación, crear esto de que le permita a aquella persona que no tiene la oportunidad de ver un caballo de cerca, que no tenga de pronto la oportunidad de montarse, que solo se guíe por resultados en competencia o por lo que ve en redes, sino de que tenga también como una opinión más objetiva de los potenciales reproductores que hay. También le ayuda al reproductor en la medida en que si hay una yegua que tiene una característica indeseable y también la tiene su reproductor y el dueño de la yegua quiere mejorar esa característica, lo saca del pool de caballos. Por ejemplo, mi yegua es desaplomada y mi caballo tal vez también lo es y ese dueño quiere mejorar aplomos. Entonces el software lo que hace es retirar de pronto ese caballo de esa lista sin decir o sin hacer público pues que ese caballo tiene ese defecto y ofrece otros caballos que puedan cumplir. Entonces también es ayudarle al caballo porque a veces se le pone muy difícil a un caballo cuando le ponen solo yeguas malas y se le ponen yeguas con sus mismos defectos. Entonces desarrollé esto pues pensando en eso. Lo que les digo, a la orden, el que le parezca interesante, se están recibiendo caballos. Claro que sí, o sea, lo que te digo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo de que hay caballos que no transmiten lo que ellos manifiestan. Simplemente este software en este momento, 2019, está exhibiendo las características que él exhibe, pero al 2000
no sé, 22, 25, la idea es que nosotros tengamos toda esa base de datos alimentada y a mí, por ejemplo, me parece que el empadronamiento es el momento indicado, porque si ustedes analizan frisones, ellos tienen 5 tipos de registros y frisones es una raza que tiene 500 años y solo tiene 100 registros 1A. O sea que durante 500 años solo han salido 100 frisones con buena conformación. Los otros caballos son de segunda, tercera y cuarta categoría. ¿Aló? Si nos volvemos específicos, claro que podemos obtener toda esa información. ¿Qué más que yo quisiera decirte? Mire, a usted le interesa el caballo tal para mejorar alzada, pero este caballo chiquitico es positivo para alzada. Todas sus crías están +2, +3 en alzada y eso es a donde yo creo que debemos llegar. Entonces, en este momento, la idea es conceptualizar a la gente de que hay otro criterio de selección de caballos, que es morfología, conformación, que le ayuda y que a futuro nosotros, si abrimos las puertas a los criaderos, si un propietario de un caballo facilita 200 o 300 crías o un número significativo para uno estudiar la conformación de su descendencia, que es lo que se hace en ganado. Tú llamas a una casa genética y evalúas la descendencia de tu toro. Lo podemos hacer y es la idea pues de hacerlo. Por ahora lo que les digo es agregarle pues este criterio al que hay de genética y de conformación. Por eso ya les digo, no hay caballo perfecto, o sea, es el momento de que la gente empiece a cambiar esa mentalidad de ocultar defectos. O sea, eso no tiene nada de malo que un caballo no tenga algo favorable. Simplemente la idea es de que o sea, si tú decides que tu caballo esté aquí, se te dice lo bueno, lo normal y lo no favorable del caballo. Con lo bueno y con lo no favorable es con lo que el software va a funcionar. El software no va a hacer público lo malo, sino que simplemente es un criterio de exclusión. Es como se hace en el ganado. En el ganado te dicen los 100 mejores toros para ubre. Listo, ahí salieron los 100 mejores. Si el tuyo no entró en los 100, ya te respondo. Y de pronto tu toro que no entró en los 100 mejores de ubre, entró en los 100 mejores de aplomo. Y ya, y en ningún momento estamos haciendo pues como público lo poco deseable. Cuéntame. Sí, yo todavía no puedo decir de que sea exacto, sí, no. Sí, 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 no, yo todavía no puedo hablar de la progenie de ningún caballo en específico. No, eventualmente.